no lo encuentras igual por parte de un reumatólogo. El reumatólogo al revés te dice, es que la vitamina D no es noticia, es que no hay deficiencia de vitamina D. Pongamos a la gente al sol y dejemos de darle fármacos. Consideran que darle un suplemento de vitamina D es un fármaco, ¿no? Y luego en cambio te encuentras al compañero que es dermatólogo que dice, qué barbaridad, sol cero. Entonces, bueno, ni ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Bienvenida, María, ¿cómo estás? Muy bien, David, encantada de estar aquí con vosotros. No, de verdad que gracias por tu disposición de participar, porque eres esa pieza faltante de ese rompecabezas que estamos construyendo aquí entre todos y creo que el tema de la exposición solar y vitamina D es fundamental, pero pareciera que lo estamos dejando un poquito allí de lado. A mí particularmente no me gusta presentar a mis invitados, María, y en esta ocasión, como estoy tan limitado de tiempo, me gustaría saber cómo, si te pudieses definir en una sola frase, ¿cómo definirías a María Hernández? A nivel profesional, personal. Sí, un poco de todo, digamos, modo resumen. Si es lo que se conoce como el pitch elevator. Si estás en un elevador y pues te consigues a la persona que más admiras y te dice, preséntate, y tienes 30 Vale, segundos, ¿cómo lo pues harías? así de repente me has pillado de sorpresa. Os puedo decir que soy una persona curiosa, inquieta de mente y de espíritu. Y bueno, pues me gusta conocer el mundo en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones. Y el conocimiento, el interés por el conocimiento, el rigor del conocimiento me parece interesante. Y de hecho, bueno, pues tengo varias formaciones académicas y carreras que también quizás dicen mucho de mí, ¿no? En la rama educativa, pedagógica, psicológica, en la transmisión hacia la salud y la educación. Y nutrición humana, inmunonutrición, que es mi especialidad clínica en la que estoy trabajando actualmente y en la que me proyecto. María, me encanta cómo te has presentado, sobre todo por esa parte de curiosidad, ¿no? Yo creo que es algo que nunca deberíamos de perder porque lo tenemos desde niño innato, ¿no? La curiosidad por todo el mundo que nos rodea y pareciera que lo vamos perdiendo a medida que crecemos. Mira, María, a mí hay una cosa que me llama la atención porque si buscamos cuáles son los máximos dadores de vida, o sea, lo que nos mantiene con vida a día de hoy como seres humanos, pudiésemos estar hablando del que, entre comillas, menos importancia tendría sería la alimentación, luego estaría lo que es la hidratación, luego tendríamos lo que es el aire, pero yo creo que el primero, el máximo dador de vida, estaríamos hablando del sol. De hecho, era culto incluso en generaciones de nuestros antepasados, ¿no? El culto que le rendíamos al sol. ¿Por qué ahora resulta que le tenemos miedo y nos estamos empezando incluso a esconder de él? Bueno, yo no tengo la respuesta absoluta. Vamos a ver, sí que podemos observar cuáles son las reacciones de la comunidad médica, porque creo que todo viene por ahí, ¿no? Y quizás es ese miedo a que el sol nos haga daño. Encontramos incluso reacciones a raíz de hacer noticia a la vitamina D y salir en mi libro Vitaminados. Yo me he encontrado con reacciones, incluso con ataques por parte de dermatólogos. No lo encuentras igual por parte de un reumatólogo. El reumatólogo al revés te dice, es que la vitamina D no es noticia, es que no hay deficiencia de vitamina D. Pongamos a la gente al sol y dejemos de darle fármacos. Consideran que darle un suplemento de vitamina D es un fármaco, ¿no? Y luego en cambio te encuentras al compañero que es dermatólogo que dice, qué barbaridad, sol cero. Entonces, bueno, ni ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Si remontamos en la historia, nos vamos hacia atrás, pues bueno, podríamos eh, observar cómo se inicia la industria del fotoprotector, que en realidad es un bloqueador solar, así se le denomina en la literatura científica cuando se quiere analizar su uso respecto a la radiación solar que necesitamos para sintetizar la vitamina D. Entonces, bueno, pues no está mal, está muy bien poder contar con un bloqueador solar para poder protegernos del exceso de sol, pero el problema es cuando ya lo hemos generalizado a las 24 horas del día prácticamente, nada más despertarnos, muchas personas se aplican un protector solar en su piel o en forma de maquillaje, o el que va a correr a la calle también se pone su protector solar para no quemarse, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos ocurre ahora mismo? Que si ya tenemos una vida moderna en la que nos hemos separado del sol porque vivimos techados, nacemos, vivimos, estudiamos, trabajamos, nos desplazamos bajo techo, si lo pensamos, es decir, vivimos en la sombra, somos sociedades modernas que vivimos en la sombra. Si además nos colocamos un bloqueador solar añadido en la piel, un protector solar, pues estamos quitándonos esa fuente vital de vida que nos ha permitido evolucionar sin lugar a dudas. Y bueno, pues a nivel médico
Yo puedo tener mis opiniones, pero no quiero entrar en ello porque no tengo todos los datos, no tengo la certeza, pues habría que ver por qué ese celo, ¿no? Hay que usar siempre el protector solar, cuando además tenemos estudios que nos hacen dudar realmente de si en la exposición al sol produce el melanoma, que es el cáncer de piel más mortífero, si hay una relación con la quemadura, una mala exposición al sol o un exceso, ¿vale? De exposición al sol, y si hay una relación con la quemadura y el cáncer benigno, que es el más curable, pero el maligno pues no queda tan claro. O sea, precisamente personas que no se exponen al sol durante todo el año, no hacen callo solar, no entrenan su piel para luego la exposición del verano, son las que pueden dar lugar a tienen más incidencia de melanoma. Las personas que están en la calle, que se exponen más al sol, que hacen deporte, que trabajan al aire libre, marines o pescadores o agricultores, no tienen esa incidencia tan alta de melanoma que personas que están en fábricas con luz artificial todo el día. Así que, David, no sé qué está ocurriendo, si es que pues una mezcla de intereses comerciales, una mezcla también de convicción del dermatólogo por lo que se le ha enseñado, pero habría que ver qué hay antes, ¿no? De lo que se le ha enseñado al dermatólogo bueno, y diferencias en las investigaciones, y creo que también cómo se enfocan las investigaciones. Eso creo que es importante en todos los sentidos de la ciencia, ¿eh? Cómo diseñamos un estudio y cómo lo enfocamos, porque a veces el enfoque está muy limitado, está sesgado incluso. Sí, la verdad es que es como tú dices, es un conjunto de cosas que hay allí detrás y que nos han llevado justamente por ese camino, ¿no? El escondernos del sol también por la rutina, el hábito, el día a día que llevamos, que vamos prácticamente de la casa al auto, del auto al trabajo, y estamos constantemente, como tú bien decías, en la sombra. O sea, es decir, realmente no hay un exceso de sol, por lo menos en la mayor parte de la población, que esa sería su rutina del día a día. A mí me gusta pensar, y de hecho hace un tiempo leí una frase que me llamó mucho la atención, que es que somos pepinos con ansiedad, porque básicamente no tenemos necesidades muy distintas a la de una planta. O sea, básicamente tenemos necesidades muy similares, lo que pasa es que luego sufrimos también pues, de ciertos problemas con las emociones. Y me gustaría meternos ya en la parte de los perjuicios de salud. O sea, ¿qué problema nos podemos encontrar al escondernos del sol o al dejar de exponernos al sol, y qué enfermedades están relacionadas con el déficit de vitamina D? Vale, David, pues esto realmente es muy extenso, muy, muy extenso, pero deberíamos empezar a poner atención a los desórdenes a los que nos peligramos, ¿no? A sufrir determinados desórdenes, y luego como máxima expresión está la patología o la enfermedad. El problema es que a veces queremos que se nos diga, bueno, ¿qué relación existe entre vitamina D y enfermedad? ¿Qué síntomas voy a notar, voy a sentir, voy a padecer, y qué enfermedades conlleva? Y esto no es así, porque las enfermedades son multifactoriales, ¿vale? Entonces, de partida podríamos decir que una falta de vitamina D rompe la homeostasis, rompe el equilibrio en nuestro organismo, en esa capacidad que tenemos inmunitaria, endocrina, inclusive del sistema nervioso, para poder regularnos y poder mantener ese equilibrio, esa homeostasis. Eso se va rompiendo, se va deteriorando cada vez más, de manera que puede dar lugar a un abanico de enfermedades o de síntomas. Pero vamos a empezar por cosas muy básicas que está sufriendo la población y que creo que todavía hay una falta a nivel médico de consideración. Algunos sí lo están considerando y son importantes, sobre todo porque observamos que cuando corregimos los niveles séricos de vitamina D en una persona, los elevamos no a un nivel mínimo de suficiencia, sino más hacia arriba, algo más óptimo para esa persona, desaparecen esos síntomas. Pero no tiene por qué ser exclusivamente una falta de vitamina D. Es lo que quiero insistir, ¿vale? Que podría haber otra causa y habría que descartarlos si esos síntomas continúan. Vale, pues aquí encontramos, por ejemplo, una falta de vitalidad. De hecho, se han hecho estudios al respecto de se encuentra que hay una mala función, un detrimento en la función de la mitocondria del músculo en las personas que sufren déficit de vitamina D. Concretamente hay un estudio en ratas de laboratorio que encontró que 3 meses de deficiencia de vitamina D daban lugar a una reducción del 40%, 38 creo que era concretamente, pero alrededor del 40%, un detrimento de la funcionalidad mitocondrial. ¿Eso qué implica? Bueno, pues si consideramos que la mitocondria celular es la cocina de la célula, donde allí se cocina la comida, por decirlo de una manera, para obtener energía, y es importantísima su funcionalidad para el buen funcionamiento del músculo, pues nos vamos a encontrar pues, una pérdida de fuerza. Se ha llegado a medir también
esa pérdida de capacidad de fuerza en personas que van manteniendo un déficit de vitamina D en el tiempo. Se ha encontrado una falta de vitalidad, se ha encontrado mayor dolor muscular, dolencias musculoesqueléticas, se ha encontrado pérdida ya no solo de fuerza, sino una atrofia muscular perdiendo funcionalidad, ¿no? Lo que se llamamos sarcopenia, que lo relacionamos con la vejez, pero que esto se va desarrollando ya en la juventud, en aquellas personas que no hacen ejercicio, no tienen el hábito del movimiento, no tienen una vida activa, ¿vale? Y no tienen suficiente vitamina D. Pero haciendo ejercicio físico, moviéndonos, si nos falta vitamina D, vamos a tener mayor tendencia a peor calidad del músculo, peor funcionalidad y, por tanto, mayor desarrollo de esa sarcopenia o se desarrolla antes, ¿no? De forma más temprana. También vamos a encontrar esos síntomas muy comunes en la población, una falta de agilidad mental, o lo que llamamos niebla mental o neblina mental. Se pierde agilidad y la persona dice que a partir de ahí se siente cansada físicamente, acusa una fatiga física y mental, agotamiento mental, y que no encuentra la palabra para nombrar algo que es común y se le va, la tiene pero no la encuentra, o sea, está ahí pero no le sale esa palabra de cosas comunes, o no se concentra igual, no tiene la misma memoria, le cuesta la concentración. Todo eso forma parte de la niebla mental y todo esto es lo primero que vamos observando que desaparece totalmente o desciende muchísimo en una persona que pasado 2 o 3 meses ha conseguido unos buenos niveles séricos de vitamina D. Es decir, la vitalidad física y la vitalidad mental se recobran, ¿vale? Luego está la función que hagamos, nuestros ejercicios mentales y físicos para mantenernos. También desaparecen dolencias, por tanto, el dolor es un síntoma relacionado con la falta de vitamina D. De hecho, hay muchos estudios en relación, ¿vale? Diferentes tipos de dolencias. Puede ser dolor visceral, intestinal visceral, puede ser dolor muscular o musculoesquelético, puede ser dolor neuropático. Hay muchas formas de dolor crónico, que son horribles porque nos acompañan en el tiempo y no se van, y hay que recurrir ya a analgésicos potentes como opioides, que tienen bastantes efectos secundarios y, entre otras cosas, pues produce un efecto de enganche, ¿no? De dependencia. Y más náuseas, dolores de cabeza y otras cosas. Así podríamos continuar en esos pequeños síntomas que estamos normalizando, vamos al médico y o dicen, no, bueno, es normal por la edad o no tiene importancia, o tómate un gelocatil o tómate un antiinflamatorio, o es que ya con la edad no vas a tener la misma memoria que tenías antes, ni la misma fuerza que tenías antes, ¿no? Esto lo estamos normalizando mucho o directamente usamos un fármaco para combatirlo, cuando con algo tan sencillo como la vitamina D se puede corregir. Y a partir de aquí ya encontramos deficiencias inmunológicas. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a desarrollos de cáncer. No quiere decir que la falta de vitamina D suponga el inicio de un cáncer, sencillamente que es un mecanismo, o sea, es una molécula necesaria para poder actuar nuestro sistema inmunológico en diferentes formas que tiene para poder atacar un cáncer o a tiempo poder conseguir paralizarlo y que no invada nuestro organismo. Si esa molécula, que es tan importante, como he dicho, en diferentes mecanismos, no en uno, de poder combatir esa célula cancerígena, esos vasos sanguíneos que se forman para llevar oxígeno y nutrientes a las células, que la vitamina D inhibe esa formación de nuevos vasos sanguíneos, ataca a la célula si ha sobrevivido y no ha hecho caso a la muerte celular programada cuando se daña. Hay muchos mecanismos. Bueno, con la vitamina D intervienen todos ellos. Si la vitamina D está baja, pues tenemos un protector menos que hace que avance, ¿no? Esa célula y se desarrolle un cáncer. De manera que cuanto antes podamos normalizar los niveles de vitamina D sérica detectando un cáncer, si no lo tenemos antes bien, ¿no? El nivel sérico, pues si detectamos un cáncer en el primer estadio, hay que actuar también. A nivel inmunológico, por ejemplo, para infecciones del tracto respiratorio, del tracto urinario, de cualquier tipo, pero hay más estudios del tracto respiratorio. Tenemos también, bueno, se han hecho estudios al respecto de la COVID también, de la enfermedad COVID, la gripe, la tuberculosis y otras tantas afecciones. También tenemos muchos estudios, cada vez más se están desarrollando en esta línea en autoinmunidad, que es un fallo en nuestra respuesta inmunitaria reaccionando a nuestros propios tejidos o a células aparentemente sanas, puede ser que esté contaminada con metales pesados, pero aparentemente esa célula está sana, no se ha vuelto loca, o ataca tejidos que están correctamente, pero los considera una amenaza.
¿vale? Entonces se desarrollan estados inflamatorios muy potentes, muy agudos, muy bruscos, crónicos, y se producen daños en células, en la funcionalidad de tejidos y con diferentes enfermedades, como pues esclerosis múltiple, miastenia gravis, enfermedad de Crohn a nivel intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide y otras tantas. La diabetes mellitus tipo 1, que se dañan las células pancreáticas, porque el sistema inmunitario las ataca. ¿Vale? Entonces, sabemos que estas personas que sufren autoinmunidad tienen unas necesidades más altas de vitamina D, porque tienen resistencia a la vitamina D. Es decir, necesitan niveles más elevados que la población común. Cuando estamos usando rangos de laboratorio para la población común y todos entramos en lo mismo, y personas con autoinmunidad se salen de ese rango que se establece en el laboratorio, pueden necesitar 2, 3, 5 o 10 veces más vitamina D de lo que establece el normorango de una analítica, porque tienen resistencia a la vitamina D. Esto es algo muy novedoso que se estudió en el 2015, 2017 y se reunió en el 2018 en un estudio al respecto del índice de respuesta a la vitamina D, que es individual en cada persona y que además hay personas que tienen una resistencia, como he dicho, a la vitamina D por características genéticas, polimorfismos genéticos o mutaciones, además sumado a determinados factores ambientales que le pueden afectar o una infección vírica, ¿vale? Y bueno, pues podríamos seguir, bueno, enfermedades óseas y podríamos hablar de la enfermedad cardiovascular, neurológicas. Y fíjate, David, para ir cerrando el tema, porque si no me extiendo muchísimo, es verdad que se está estudiando, se está encontrando un cuerpo de evidencia cada vez mayor. Está quienes dicen, bueno, pero no es suficiente, que yo creo que no es cierto, lo que pasa es que no la conoces y tu forma de responder y de protegerte ante tu desconocimiento es no hay evidencia científica suficiente, que se decía hace 10 años. Ya la hay. Y además, si queremos la de más alto nivel, tenemos que encontrar la causalidad. Recientemente se encontró causalidad, causa y efecto de niveles de vitamina D baja en la población y demencia. Entonces, estos clínicos, sean médicos en su mayoría, sean nutricionistas o cualquier persona que quiera replicar ese mantra o esa frase de la vitamina D, no pasa nada por tener baja la vitamina D, o no hay deficiencia real de la población de vitamina D, aunque estén muy bajos, pues no es nada válido. Lo que denota en ese profesional, si es un profesional clínico, que ahí tiene menos perdón que una persona de la calle, por decirlo de una manera, no del ámbito clínico, es que no está actualizada en absoluto. En el momento que hay una causalidad clara, con estudios genéticos de que vitamina D baja propicia la demencia en la población, ya tenemos algo que nos debería llevar a esa obligación de medir la vitamina D sérica en toda la población y evitar que esté baja. No, no la mido, y si la mido o el paciente me la trae porque la ha medido por su cuenta en un laboratorio privado y me la trae baja, le digo, bueno, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? María, y me parece súper interesante lo que mencionas porque yo, de hecho, a pesar de los distintos problemas de salud que he tenido a lo largo de mi vida, nunca me habían pedido una analítica de vitamina D y me la empezaron a pedir justamente pues de un par de años para acá, que me estoy tratando ya con la doctora Camino, que está también aquí en la conferencia, y que ya realmente yo venía haciendo cambios en mi estilo de vida, y esa primera vez que me hice esa analítica seguía teniendo deficiencias, y no fue sino hasta luego de un, prácticamente un año de exposición total de prácticamente 2 horas, 3 horas al día, que fue que pude recuperar esos niveles de vitamina D óptimos ya a día de hoy por encima de los 60. ¿Solo por exposición, David, subiste a 60? Sí, realmente me hice, hubo un periodo que había finalizado el verano, estaba en 36, 39. Luego pasé la etapa del invierno, sí, o sea, otoño, invierno y parte de la primavera suplementando. Me hice otra, permanecí igual, 36, 39. Y ya luego al final de hecho, la última analítica me la hice en agosto, y solo con exposición a lo largo de todo este tiempo llegué a 69 más o menos. Sí, es Y, totalmente. y quería hacer la acotación que de hecho fue un salto importante a nivel de salud, sobre todo los problemas autoinmunes que venía teniendo, porque realmente había conseguido un techo, o sea, había llegado a un punto en el que ya no era capaz de mejorar con los cambios que ya había hecho, movimiento, ejercicio, alimentación, etcétera. O sea, fue un salto realmente importante que empecé a sentir cuando empecé a aumentar esa exposición solar, y se vio reflejado en esas analíticas.
Y María, a mí hay algo que me llama la atención porque parte, digamos, de ese miedo que hay con la exposición solar, la suelo ver mucho, sobre todo en mujeres y por el tema de envejecimiento de la piel. Y yo te pongo un ejemplo. Yo tengo eh, a mi tía que ha trabajado, ha sido agricultora toda su vida, ha trabajado en exteriores toda su vida. A sus 74 años tiene una piel envidiable para muchas mujeres de 30, 40 años. De verdad que la piel de su rostro es impresionante lo tersa que todavía la tiene. Y por otra parte tengo a mi madre que es todo lo contrario, ha trabajado durante más de 30 años en oficina y viviendo en un país tropical, ¿no? En Venezuela. En el caso de mi tía es Italia, pero en el caso de mi madre es Venezuela. Y realmente se llevan, creo que 5 años de diferencia. Mi madre es menor y la calidad, perdón madre si estás viendo esto, la calidad de la piel de mi madre es mucho peor que la de mi tía. Entonces, ¿es infundado ese miedo al sol por envejecimiento de la piel o tiene algo de sentido? A ver, David, aquí tenemos que considerar la genética también, ¿de acuerdo? O sea, que quizás juega a favor de una la genética y de otra no, pero es verdad que el sol envejece. Lo que ocurre es que creo que, bueno, creo que es más lo que se nos dice que lo que es. Las personas que nos exponemos al sol, pues oye, pues sí, hay personas que están muy envejecidas, pero va a depender también su hábito de exposición. Si una mujer tiene esa suerte a nivel genético y tiene una piel tersa y joven con los años, creo que es más algo genético. Ahora, tenemos que considerar, por respeto a tu madre, que ha estado muchos años trabajando en oficina y que ahora se está viendo que es la luz azul que tenemos en los espacios de interior y especialmente en oficinas y en fábricas y los ordenadores, las pantallas de ordenador o computadoras, las que nos está haciendo envejecer nuestra piel. Así que menos miedo al sol y cuidado con esa luz de interior azul. Ahora, también me gustaría decir, David, porque es verdad que yo he sido muy promotora de la exposición al sol y no solo de nosotros, sino de los animales de los que nos vamos a alimentar, animales, setas, hongos, que son los que nos van a dar esa vitamina D si queremos obtener de los alimentos y que realmente está empobrecida la alimentación totalmente porque ellos tampoco los exponemos al sol. ¿Vale? Nuestras formas de vida las hemos llevado a las formas de producción y una vaca que está bajo techo prácticamente todo el día, salvo un tiempo de recreo, como quien dice, vemos que no hay vitamina D en la leche, por más que escuchéis a médicos y a nutricionistas replicar esa antigua creencia falsa, realmente falso dato, porque es totalmente falso y lo podemos mirar en la Federación de Industrias Lácteas, que ellos, española, por ejemplo, cómo está la leche de España y es prácticamente cero, 0, algo en vitamina D. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que yo soy defensora de la exposición al sol y creo que no es para tanto ese envejecimiento de la piel, si se lleva bien y luego como una persona lleve su vejez también. Y conozco gente, es verdad, que no tienen una piel muy estropeada y apenas tienen una rutina de belleza que hablan tanto las mujeres y todas esas cosas. Yo, por ejemplo, me incluyo en las que no tengo esos cuidados ni nada de eso, ¿vale? Pero bueno, también puede ser suerte, puede ser genética, pero sí debo de decir a favor de ese miedo que tiene la mujer, que bueno, que hay que comprenderla. Yo empiezo a comprenderla quizás por mi edad, eh, que la estética les preocupa. Entonces, cuando se llega a los 40 años aproximadamente, la piel de una mujer cambia mucho. No lo lleváis igual el hombre que la mujer, y no lo digo que no lo lleváis psicológicamente, es que el aspecto es muy diferente el aspecto de una piel madura en una mujer que en un hombre. Y además en la mujer salen manchas en la piel por hiperpigmentación oscuras o hipopigmentación. Envejece la célula, el melanocito, y entonces no produce suficiente pigmento y se queda una combinación de manchas blancas y oscuras. Y eso, según dicen en estética, afea más y se da más en la mujer que en el hombre. ¿Vale? Hace poco escuché a alguien que, porque estoy empezando a escuchar, y digo, bueno, voy a escucharles yo también, el tema de tanto no sol y pantalla de protección total, pues que te dicen que no es tanto la arruga, sino que es la mancha lo que te afea, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender a esas mujeres que además me han escrito y me han dicho, bueno, es que yo tengo este problema muy severo, muy grave, ¿y yo qué hago? Y entonces yo les respondo, hay que diferenciar estética de salud. Es totalmente respetable que tú no quieras exponerte al sol para evitar esa melasma, esas manchas o esas incluso lesiones que podemos tener en la piel, quienes nos exponemos al sol quizás demasiado, se nos escapa un poco. Hay que prevenir, pero hay que diferenciar salud de estética. Entonces, si lo quieres hacer por estética, estupendo, pero reconoce que es estética, no me vendas que es por salud, ¿vale? Y aquí quiero añadir a favor de estas personas que se preocupan, que es verdad que a partir de los 35 años vamos perdiendo nuestra capacidad de síntesis, David. Entonces, esa cantidad que tú tuviste hasta el verano,
es totalmente coherente con lo que yo veo en el día a día y que niegan los médicos. Quizás porque ellos no hacen mediciones y no se lo creen, siguen creyéndose lo que les dicen que se tienen que creer. Con todos mis respetos a los médicos, pero aquí hago una llamada de atención y digo, por favor, miran los niveles séricos de la vitamina D, estén en contacto con la realidad. Y la realidad no es lo que te dice un paper o lo que te quiere decir una guía de práctica clínica. La realidad es la serología de tu paciente. Y vamos a ver que nosotros, exponiéndonos al sol en verano, subimos de 50. Y yo, por ejemplo, recuerdo 2 días que me iba a caminar por la playa, 2, máximo 3 días a la semana, no todos los días, sin protección solar, subir a 57 o 60 como tú, David. Pero eso con los años va a ir mermando. Entonces, a partir de los 35 podemos ver que nos cuesta más, porque hay cambios en la piel. Y esos cambios en la piel hacen que no tengamos la misma capacidad de síntesis de vitamina D cutánea por efecto del sol. Entonces, ¿cuánta es ese cambio? Se estima que se pierde una cuarta parte o que reducimos un 25% nuestra capacidad de síntesis de vitamina D alrededor de los 35, perdón. ¿Vale? Esto puede ser personas un poco antes, otras un poco de piel, después, depende si fuman, o su piel, su genética. Alrededor de los 50 perdemos la mitad de la capacidad de síntesis. Entonces, ¿qué ocurre? Si una mujer está muy preocupada por su piel, se ha hecho tratamientos carísimos, usa cremas carísimas para evitar esas manchas que afean, pues es normal que diga, yo no voy a dejar que me dé el sol porque se me va a repigmentar la piel en manchas, voy a afearme y encima no estoy obteniendo suficiente vitamina D como una persona joven. Esta es una realidad. ¿Vale? A los 50 perdemos prácticamente la mitad de la capacidad de síntesis y llegado a los 70, 75 años, pues se estima que la pérdida de capacidad es pues, de 3/4 partes, como un 75%. Si sumamos a esto la contaminación atmosférica, que es capaz de inhibir un 54%, nada más y nada menos, de la radiación solar de tipo UVB, que es la que necesita nuestra piel para fabricar vitamina D, pues si inhibimos el 50%, más el detrimento que lleva la edad en la capacidad de síntesis, nos encontramos con una incapacidad absoluta de poder fabricar vitamina D y ya solo vamos a depender de lo que consigamos obtener de los alimentos, que también está muy reducido. Con esto quiero decir, David, que me gusta que hayas dado el dato porque quiero que la gente sepa que es así, que cuando en verano caminamos al sol, nos movemos al sol o tomamos el sol unas horas o un tiempo prudente todos los días o día sí, día no, para descansar la piel sin protección solar y sin llegar a quemarnos, ¿vale? Con ese cuidado, vamos a tener buenos niveles séricos de vitamina D, pero esto ocurrirá solo en el verano. No nos va a costar mucho más llegado el otoño, vamos a tener que estar y a lo mejor un paso de media hora, 40 minutos, o gente que 20, podemos necesitar 2 horas, 3 horas. Llegar al invierno y no hay forma. Por más que estés 2 horas a mediodía desnudo, prácticamente, o sea, máxima superficie corporal, no vas a conseguir sintetizar vitamina D apenas. Puedes, con suerte, llegar a 20 y algo. Y fíjate que tú decías 35 con suplementación. No me has dicho qué cantidad, pero lo entiendo perfectamente. O sea, quizás llegado febrero, nada de lo que tienes en tu sangre provenga directamente de la exposición al sol en ese momento de febrero. Pero sí te vendrá bien para preparar tu piel, esos baños de sol, para la primavera, para el verano, para que no se queme llegado el verano y para que no produzca esos daños solares y esa predisposición al cáncer. O sea, que tomar el sol durante todo el año, baños de sol, es muy recomendable, aunque no sinteticemos vitamina D. ¿Vale? Pero tengamos en cuenta que con la edad, si lo queremos hacer de una forma natural, con la edad, inclusive en verano, que es cuando de verdad podemos reponer esos niveles, que nos van a durar 2 meses, también tenerlo en cuenta, no más, en verano, que es cuando podemos, decía, no vamos a conseguirlo igual dependiendo de nuestra edad. Conforme vamos dejando de ser jóvenes y vamos envejeciendo, aumentando de edad, pues también nos ocurre que perdemos capacidad de síntesis. Sí, como me han dicho a mí un par de ocasiones, luego de los 30 parece que la vida va en bajada, porque es Los cuando se empieza... 30, va. Los 40. Bueno, Cuando llegues a los pongamos, 40, igual pongámoslo. empieza la crisis de los 40 que dicen. Algunas personas tienen, pero sí que se nota María, ya. a mí hay una cosa que me llama la atención porque, claro, si estamos hablando de que el sol no es el peligro en sí, porque siempre ha estado allí, o sea, ha sido prácticamente, hemos evolucionado bajo la exposición del sol. Entonces, entiendo que es la relación que podamos tener con él, ¿no? Que en el verano, que es justamente esa época en la que se supone que nuestro cuerpo necesita esa vitamina D para recargarse y luego mantenerse durante esas épocas en las que no vas a poder sintetizar vitamina D, nos estamos tirando bajo el sol.
durante un montón de horas cuando antes no lo habíamos recibido durante todo el año, encima poniéndonos o bronceador o bloqueador para luego volver a encerrarnos pues bajo 4 paredes durante el resto del año bajo luces artificiales. Entonces, ¿cómo tendría que ser esa relación que tenemos con el sol para tener realmente niveles óptimos de vitamina D y cuáles serían esos niveles óptimos de vitamina D para quien luego se interese en hacerse las analíticas? Vale, vamos a empezar por el final. ¿Cuáles son esos niveles óptimos? Vale, nos vamos a situar en los rangos que establece la mayoría de laboratorios, porque esto es muy cambiante, muy variable y cambiante. Que ese normorango o rango de normalidad se establece entre 30 y 100. Quiere decir que si una persona tiene 100 o tiene 90, entra dentro de la normalidad. No pongamos el grito en el cielo. Y cuidado con estos laboratorios que ahora empiezan a poner que a partir de 40 mal, a partir de 60 mal. Pero vamos a ver si tú mismo, o sea, ¿cómo que mal? Si tú mismo has obtenido 60 sin suplementación en verano, si es que es lo normal. Bueno, dejando aparte la falta de realidad de la práctica clínica, o sea, porque no tienen contacto con la realidad, pues ocurren estas cosas. Es más, afirman en congresos que es imposible tener más de 40, que no hay gente que tenga más de 40. Bueno, pues entonces nosotros somos extraterrestres, ¿no? Entonces, además, falta también de conocimiento de en los años 70 y 80 del siglo pasado se hicieron mediciones séricas en la población de diferentes países, desde África y zonas más cerca del Ecuador, donde tienen sol todo el año y una buena incidencia para poder obtener vitamina D suficiente, aunque también tienen una piel más pigmentada, más oscura, que lo que hace es inhibir, como nuestra pantalla de protección que nos ponemos blanca, de esos bloqueadores solares. Ellos lo tienen en su pigmentación natural, entonces necesitan más tiempo, pero bueno, ellos tienen más facilidad de obtener vitamina D y nosotros conforme vamos subiendo hacia el norte o hacia el sur, vamos aumentando el grado de latitud, tenemos más dificultad. Vale, entonces se hicieron estudios desde Nebraska, o sea, Canadá, Estados Unidos, en diferentes regiones, puede ser Europa, puede ser Perú, puede ser África, una mujer embarazada, un entorno rural, un agricultor, sobre todo en personas que estaban trabajando con un horario regular al aire libre y encontraron niveles séricos de hasta cerca de 90, de forma natural. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que entendamos por qué se establecieron, en algún momento se estableció entre 30 y 100, porque de forma fisiológica, natural, el ser humano es capaz de poder sintetizar vitamina D, pues se cree eso, que hasta 100 o cerca de 100. Tengo datos, he escuchado que en Brasil se ha encontrado por parte de un laboratorio que lleva tiempo investigando en neurología y vitamina D, que pescadores de Brasil tenían niveles de incluso más de 100, de cerca de 112, cerca de 120, pero yo no dispongo, no sé si es algo interno del laboratorio, pero yo no dispongo de un artículo científico o de la literatura en la que quede eso reflejado, pero lo cuento, ¿vale? Que quizás podría ser que en algunas regiones y algunas personas por su genética puedan conseguir más niveles todavía de 100 a nivel fisiológico. Entonces, más de 100 se considera tóxico, se creía que era tóxico puesto que no era algo natural. Ahora se sabe que no es tóxico, solo que normalmente no vas a tener más de 100 si no te suplementas normalmente. Y 30 se establece el mínimo de suficiencia. Ahora, el mínimo, por favor, mucha atención a esto que voy a comentaros, el mínimo no es igual a óptimo. Es como decir, bueno, vámonos a las reservas. Siempre pongo este ejemplo, si alguien me ha escuchado en otra conferencia, pues lo conocerá, pero es que me parece algo, vamos, tan básico. Es como irnos a las reservas de hierro, la ferritina, ¿vale? Sérica, que son nuestras reservas de hierro, no el hierro, la ferritina. Vamos a la ferritina y en la mujer vemos que el mínimo se establece en 10 o en 15, en el hombre se expone 30. Las mujeres todavía lo dan, normalizan que estemos por los suelos con el nivel más bajo por nuestras pérdidas, ¿vale? Entonces, se normaliza a partir de 10, pero tenemos de margen hasta 300. ¿Nos vamos a conformar con 10? El mínimo de suficiencia residual que la mujer está a su mínima capacidad en cuanto a las funciones del hierro. Pues hombre, lo podemos considerar como que no hay que intervenir, quizás hospitalizar o hacer transfusiones para ese tipo de intervenciones más agresivas o más invasivas, pero no debemos de adecuar, decir, bueno, eso es adecuado y nos quedamos con eso y nos conformamos. Pues sí se está ocurriendo eso con la vitamina D. En 30 se considera normal, incluso estupendo. Es más, hay personas que se acercan a 30, 25, 27 y le dicen, ya lo tienes bien. Fuera, ya quítate la vitamina D porque ya estás muy bien con 27, ni siquiera el mínimo residual de 30. Vale, entonces el mínimo no es igual a óptimo. ¿Cuánto se puede considerar óptimo? Pues como te decía David al principio, sabemos hoy en día que existe una respuesta individual, con lo cual no hay una respuesta para todos. Hay que individualizar. Pero dentro de que tenemos que dar respuestas generales ahora, cuando se hacen estudios con grupos y se generaliza y se hacen medias, pues se ha encontrado que niveles de 40 nanogramos por mililitro, no 30, sino 40, es el mínimo
al que deberíamos de tratar de llegar para protegernos a nivel inmunológico. ¿Quiere decir esto? Que quizás con 30, incluso con 20, nos puede bastar y ser suficiente para nuestra salud ósea, que es el antiguo paradigma de la vitamina D, que solo se creía que era necesario para el metabolismo del calcio, fósforo y la salud ósea. Y hay personas que es verdad que con 20 puede ser suficiente y hay gente que con 40 no le es suficiente. ¿Vale? O sea, que esto hay que individualizarlo. Pero bueno, pongamos que en 30 es suficiente ya para la salud ósea, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esas otras funciones que se están encontrando incluso para la expresión génica? La modulación de la expresión de los genes también está influenciada por la vitamina D. Esto es algo importantísimo que se está encontrando actualmente. ¿Cómo influye eso en el desarrollo de enfermedades? O en que se exprese un gen que puede estar mutado o no, ¿vale? Entonces, mínimo 40. ¿Qué se ha observado? Cuando se ha ido a más, se ha visto que 50 mejor que 40, que 60 mejor que 40, que 30 y que 20. Bueno, pues podemos continuar y quizás ver que más, bueno, pero vamos a quedarnos en el mínimo 40. De hecho, hay autores que piden, por favor, que se revise y que se establezca 40 como mínimo residual, que llaman, que me parece muy interesante esa palabra, ese mínimo, ¿no? Mínimo residual. No quiere decir que sea óptimo, incluso hablan de 50 a 60 o entre 50 y 70 lo óptimo. Y aún así habrá personas que necesiten más, el óptimo sea mucho más, sobre todo en autoinmunidad, David, hay pacientes que están en niveles de 2000 nanogramos por mililitro de vitamina D en sangre y no tienen toxicidad ninguna. Es verdad que llevan unos protocolos de actuación nutricionales precisamente pues para la prevención de hipercalcemia, hipercalciuria y que todo quede en orden, ¿vale? Pero puede darse lugar a niveles muy altos si se trabaja en clínica con reposición de vitamina D oral. Puede dar lugar a niveles mucho más altos, pero esto solo se justifica en pacientes con autoinmunidad que tienen un alto grado de resistencia. ¿De acuerdo? Si no, para la mayoría de la población, pues se cree que lo óptimo empieza a partir de 40 o el mínimo a partir de 40 en vez de 30. Y mejor 50. 50, otros autores dicen 50-60, dicen entre 40 y 60, otros mejor 50-70, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entre 40 y 70 como algo bastante bueno. ¿Cómo llegar a esto? Pues lo hemos dicho, como tú bien has expuesto tu experiencia, que en verano es ponernos al sol sin bloqueador solar, de ningún tipo, ni un ungüento de la piel, ni spray, ni una sombrilla, ni un gorro, ni es decir que no, bueno, un gorro lo puedes llevar si no quieres que te dé la cara por aquello de las arrugas y las manchas, pero el cuerpo que se exponga, ¿no? Que haya máxima superficie corporal expuesta al sol. En una hora que tengamos buena incidencia solar, o sea, no vale las 8 de la mañana en verano, ni siquiera a las 10. A partir de las 10, aquellas personas de piel muy blanca, fina y blanca, vale, pero en realidad en España, si adaptamos el horario solar, lo adaptamos en España, eso que encontramos ahí en lecturas de a partir de las 10 de la mañana en España realmente sería como las 11. A partir de las 11 es cuando vamos a empezar realmente con la exposición a poder obtener en menos tiempo más vitamina D. Conforme nos vamos hacia las 12, 1 y 2 también, pero nos vamos a quemar. Entonces tenemos que intentar encontrar ese horario de mediodía, pero no justo al central de la 1, las 2 y las 3, ¿vale? Sino las 11 de la mañana, a partir de ahí estar 10 minutos, 20 minutos, media hora. Cuanto antes hayamos empezado a entrenar nuestra piel con baños de sol, en primavera o incluso en invierno, pues llegaremos al verano con más bronceados, sin habernos dañado y con más capacidad de tener un tiempo más largo también y tolerancia al sol. Y de esta manera, un poquito todos los días, 20 minutos, y no de un poquito de la muñeca que se habla, las manos, la cara, no. Ya se ha visto que eso es erróneo completamente, que necesitamos máxima superficie corporal. Depende de la cantidad de piel expuesta, tendremos más o menos nuestra piel es una fábrica de vitamina D, ¿vale? Entonces, si queremos en menos tiempo para no quemarnos, hacia las 11, máxima superficie corporal, aprovechemos un paseo, bicicleta o vuelta y vuelta a la parrilla tomando el sol. Y luego, de verdad, protegernos bien, una gorra, un sombrero, una sombrilla, que las hay yo hablo en mi libro Vitaminados de sombrillas que tienen factor de protección 50. No de estas que al final te acabas quemando, sino te compras una de esas, estás totalmente protegido. O quieres salir, te das un baño en el sol, en el mar, o la piscina, te vuelve a dar un poquito de sol, te secas y otra vez a tu sombrilla de factor de protección 50, ropas, techo, lo que sea. ¿Vale? Esto en verano. Y en otoño y en primavera, estas estaciones cercanas al verano, tenemos que tener en cuenta que necesitamos más tiempo, en vez de 20 minutos, 40, incluso ya 1 hora, 2 horas, y en invierno imposible, hacia final del otoño. El invierno completo y principio de primavera en España no podemos sintetizar vitamina D, ¿de acuerdo? Por esa latitud, que ya estamos muy alejados de Ecuador, la incidencia del sol es mínima, el invierno no tiene la fuerza
esa radiación para estimular la síntesis de vitamina D en nuestra piel, y tenemos que añadir factores que décadas atrás no estaban, ambientales, como he dicho, la contaminación solar, la contaminación atmosférica, perdón. Creemos que, aunque creamos que no vivimos en una ciudad contaminada, debo deciros que los datos en los estudios publicados en revistas de mayor impacto, de química y contaminación, hablan de toda la población mundial está expuesta a polución, y eso implica una reducción del 30 al 54% de esa radiación que necesitamos, de que nos llegue esa radiación que necesitamos para sintetizar vitamina D. Esta problemática no la teníamos siglos atrás, o la teníamos menor, ¿no? Ahora va a más. Si a esto le añadimos disruptores hormonales que vamos a recoger por los alimentos, por los propios protectores solares que nos echamos, tienen disruptores hormonales, lo que comemos, el agua que bebemos, también el aire que respiramos, por la piel, las mucosas nos llegan tóxicos, metales pesados que también rompen el buen metabolismo de la vitamina D, nos llegan disruptores hormonales, nos llegan, pues eso, cantidad de factores ambientales que nos están repercutiendo. Y de cara al invierno, el ejercicio físico, esto no nos puede faltar, David, o sea, el entrenamiento de fuerza, cualquier tipo de ejercicio físico donde la musculatura se mueva y bueno, sobre todo, especialmente el ejercicio de fuerza nos va a permitir, más que obtener más vitamina D, la obtención depende de nosotros y nuestra exposición solar. Si lo hemos hecho bien en el verano y a principio del otoño, y además hacemos ejercicio físico con entrenamiento de fuerza, vamos a conseguir mayores reservas de vitamina D útil. Esto es algo muy reciente que se ha encontrado, que el músculo tiene la capacidad de tener un reservorio de vitamina D, la sérica que se nos mide en sangre, que no es la que tomamos el sol, la primera, o tomamos con un suplemento, sino es una forma avanzada, transformada hacia su forma activa u hormonal, ¿vale? Entonces, esta forma intermedia encontramos concentraciones en el músculo de las personas. Entonces, es una forma, además, que es biodisponible, es decir, si llega el invierno y no tenemos un buen nivel en sangre circulando, el músculo va a utilizar esas reservas para su propia funcionalidad y la mitocondria que decíamos antes, para que funcionen bien, y además es capaz de soltar al torrente sanguíneo un porcentaje de esa vitamina D que ha reservado, ¿vale? Para sí. Entonces, el músculo vemos que tiene esa capacidad de reservarse para sí y también aportar al organismo. Imaginemos que en invierno estamos faltos de vitamina D y tenemos mayores probabilidades de infectarnos, de resfriarnos y cantidad de circunstancias que nos inflaman. Tenemos un estado inflamatorio por el motivo que sea y entonces el músculo suelta vitamina D para dar prioridad a otras funciones inmunológicas. Entonces, ¿qué creemos? Que la persona que tenga mayor desarrollo muscular, es una teoría, pues quizás tenga mayor reservorio de vitamina D porque tiene un almacén más grande, por decirlo de una manera. Sí, ¿vale? sí, Entonces, quien no ejercite su musculatura no va a tener ese reservorio mínimo que nos ayuda en el invierno, que no nos sirve la grasa. La vitamina D, que sí que se atrapa en la grasa y que dicen es que se acumula en la grasa, vale, pero esa vitamina no es activa como la del músculo. Es una vitamina muy grasa que se queda secuestrada y se inutiliza, no sirve para nada, ¿de acuerdo? En cambio la del músculo sí es útil y tan pronto se necesita, se libera ya en una forma que solo necesita una pequeña conversión para terminar de ser totalmente activa. Sí, que al final, María, me doy cuenta de que nuestro cuerpo tiene sus propios mecanismos y somos realmente nosotros los quienes hemos, digamos, un poco generado esa disrupción. Y María, me he quedado sin tiempo, lamentablemente, y necesito que, bueno, que seas tú quien se despida, que si te puedes despedir en pocos segundos, pero que nos recuerdes dónde te pueden buscar, cómo se llama tu libro. Vamos a dejar el link también, el enlace para que lo puedan adquirir. Así que nada, tómate los últimos segundos para que seas tú quien se Vale, pues despida. bueno, me podéis encontrar en mi página web bascuñana.net, B alta, ¿vale? bascuñana.net. Para aquellos que estéis en regiones que no tengáis la ñ en el teclado, pues entonces el dominio bascunana, cambiamos la ñ por una n, bascunana.net. Esa es mi página web y también os recomiendo muchísimo, de verdad, la lectura del libro Vitaminados, que es este que encontráis aquí, ¿vale? Es un libro al respecto del metabolismo de la vitamina D, de cómo obtenerlo, de cómo entrenar nuestra piel, de cómo cuidarnos también y proteger nuestra piel, de toda esa evidencia que existe al respecto de si
protege del cáncer o al revés, o nos daña en cuanto al cáncer de piel y todo tipo de cánceres, inmunidad, en los bebés, en la lactancia, en las madres gestantes, en la experiencia del dolor. Tenéis casos clínicos míos, testimonios, mucha información, creo que está muy bien explicado, es lo que me ha dicho la gente de una forma sencilla y estoy segura que cualquiera de vosotros lo puede comprender. Es una lectura que yo recomiendo a clínicos, porque quería que lo leyesen los médicos que no tienen la formación actualizada, pero quiero que llegue a cualquier persona y sea capaz de comprenderlo de una forma sencilla y amena, incluso diría divertida también. Y acompañada de dibujos míos, historias y curiosidades del libro. Así que de verdad, si tenéis interés, es creo que una maravillosa manera económica y accesible de poder llegar a muchísima información y poder empezar por ahí, hasta incluso abordar la suplementación, que no lo hemos tocado, David, porque prefiero irnos a una forma natural, pero es que es necesario en la población suplementarse durante el invierno, la gran mayoría de la población, ¿vale? Entonces también saber un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar, qué Claro que sí y ya qué no hacer. allí quien haya quedado todavía con dudas, creo que va a encontrar todas las respuestas en tu libro. María, te doy nuevamente las gracias, de verdad, por tu disposición a participar aquí. Te mando un abrazo enorme también y nada, bueno, espero que hayan aprendido mucho de la vitamina D y quien quiera seguir curioseando puede ir al libro de María. Un abrazo enorme, Muchas María. gracias, un abrazo, David.